Cáncer de tiroides. Tenemos que hacer un poquito de la anatomía de la tiroides para poder hablar precisamente del cáncer de tiroides. Encontramos que la glándula tiroides es una glándula endocrina que tiene la forma de una mariposa o la forma de una letra H. Es una estructura bilobulada que está situada por delante y a los lados del cartílago tiroides. Rodea el 75% del diámetro de la unión laringe-tráquea y los lóbulos laterales, tanto derecho como izquierdo, como se pueden apreciar aquí, están unidos en la línea media por el istmo, situado en una posición anterior, a la altura justo o debajo del cartílago cricoides. Un poquito de anatomía: está vascularizado por la arteria tiroidea superior a nivel del polo superior, por la arteria tiroidea inferior, que nace el tronco tirocervical, y por la arteria tiroideíma, que puede venir del tronco brachiocefálico. A nivel de las venas, tenemos que, así como entra una arteria, va a salir una vena. La vena tiroidea superior desemboca en la vena yugular interna, la vena tiroidea media también, y las venas tiroideas inferiores desembocan en las venas brachiocefálica izquierda o a veces, en algunas ocasiones, de la derecha. Entonces, vamos a avanzar acá. También tenemos la posición de los ganglios, que lo vamos a determinar adecuadamente, y esta es la unión finalmente tanto de la estructura vascular arterial como venosa. Como pueden ver, acá está la arteria tiroidea superior, acá está la vena tiroidea superior, que es la vena yugular, y acá tenemos a un nervio que es el nervio laringio superior, que es lo que vamos a ver. Acá tenemos el agujero magno, por acá están las pirámides vulvares, la oliva, y acá tenemos el núcleo ambiguo, ¿no? El cual, por ejemplo, sale por detrás del surco retroolivar, ¿no? A nivel de su origen aparente, y sale de la cavidad craneana a través del agujero yugular. A medida que va descendiendo da ramos. Por ejemplo, acá tenemos el nervio laringio superior, precisamente, que se va a ir al polo superior de cada lóbulo tiroideo, y está junto con las estructuras vasculares como la arteria tiroidea superior y la vena tiroidea superior. A medida que va descendiendo la vena, digamos, el nervio laringio recurrente derecho, por ejemplo, da una curvatura hacia atrás a nivel de la superior derecha, y ahí se denomina el nervio laringio recurrente derecho, que se pega a la tráquea. Pero al nivel del lado izquierdo tenemos, por ejemplo, que el nervio vago recién lo hace, se curva a nivel del arco aórtico, se pega a la tráquea y finalmente pasa junto con la glándula tiroides. Estos son los grupos gangliones del cuello que se van a apreciar a nivel, primero a nivel del grupo 1, submandibular; 2, que es yúgulo carotido superior, yugular medio, yugular inferior, a nivel del músculo senocrimastoideo; el grupo 2, 3 y 4, el grupo 5, que es el triángulo posterior, y el 6, que acá no se visualiza, ¿no? Que tiene que ver con el triángulo cervical anterior. Cuando existe una metástasis ganglionar producto de un cáncer de tiroides, los grupos que más se afectan son del 2, 3 y 4, y en algunos casos son más radicales, se puede ir al 5, pero basta que sean 2, 3 y 4. Ahora, la glándula tiroides pues está conformada por folículos, tiene células foliculares y tiene células parafoliculares que no miran el coloide. Los carcinomas, que es lo que vamos a hablar, no vamos a hablar de linfoma ni de sarcoma. Los carcinomas precisamente se originan a nivel de esta unidad funcional. Por ejemplo, la célula folicular tiroidea, que es esta que rodea, de acá se va a originar el carcinoma papilar, que es el más común, 80% de los casos; el folicular, propiamente dicho, 10%, y el anaplásico, que es una forma muy severa. El medular se va a originar básicamente de las células parafoliculares y representa un 5% de todos los carcinomas de tiroides. Ahora, esto es lo mismo. Lo que pasa es que los carcinomas papilares y foliculares representan carcinomas diferenciados. El carcinoma anaplásico, que vimos que tiene peor pronóstico y representa alrededor del 5%, es un carcinoma diferenciado. Y existen cánceres de médula intermedia, por ejemplo, el carcinoma medular, que se origina a nivel de las células parafoliculares. Este es el TDM, ¿no? Nosotros, la recomendación es de acuerdo al tamaño y de acuerdo a la extensión extratiroidea, ¿no? De acuerdo al tamaño, vamos a tener que un tumor T1 es menor o igual a 2 centímetros, T2 es mayor de 2 hasta 4, T3 es mayor de 4 centímetros, y el T3B, por ejemplo, ya hay un compromiso extratiroideo grosero. Acá son las diapos que solamente ilustran, y los ganglios son los que hemos dicho, ¿no? El grano del nivel 1A son aquellos que están a nivel grupo 6 y grupo 7. El grupo 7 se ha localizado acá, prácticamente desde el nivel de la región torácica. Y el N1B son metástasis que
precisamente comprometen los niveles 1, 2, 3 y 4, 5, que es lo que habíamos dicho, son las metástasis más comunes, al menos 2, 3 y 4, y en 1.8 en el grupo 5. Gracias a eso tenemos precisamente la lesión TNM. Cuando hablamos de carcinoma diferenciado de tiroides, papilar y folicular, encontramos solamente que un 2 a 5% presentará metástasis, y si presenta metástasis es el pulmón el más comprometido, seguido de la metástasis ósea y finalmente el cerebro. Ahora, los carcinomas papilares y foliculares se agrega al TNM, se le agrega la edad. Si tengo una paciente con, digamos, carcinoma papilar, pero tiene 35 años y tiene metástasis al pulmón, el estadio no es 4, el estadio es 2, porque tiene buen pronóstico, ya que el tratamiento no solamente va a ser quirúrgico, sino también puede concluirse el radioyodo con ablación con yodo 131, que lo vamos a describir más adelante, y en último caso por radioterapia. Ahora, si el paciente, igual si tiene un cáncer papilar y es más de 55 años de edad y tiene metástasis al pulmón, ahí sí el estadio es más sombrío. Entonces, la edad es un factor pronóstico muy importante a la hora de hablar de estos carcinomas diferenciados. Ya dije que los carcinomas diferenciados eran el papilar y folicular. Ahora, los medulares también no se clasifican por grupos de edad, ¿no? Y el carcinoma más agresivo de los cánceres que acabamos de describir es el anaplásico, que de por sí ya es muy agresivo y solamente su tipo histológico ya es un estadio clínico 4. Y lo único que varía es precisamente el tamaño del tumor y la presencia de metástasis de distancia para clasificarlo en 4A, 4B y 4C, pero el pronóstico es sombrío. Con nosotros tenemos un paciente con carcinoma una sospecha de carcinoma de tiroides, por ejemplo. Generalmente se presenta como un nódulo tiroideo, que puede ser sintomático o asintomático. Sintomático significa que el paciente percibe el nódulo a nivel precisamente de la región tiroidea, o asintomático que no lo percibe y fue definido por ecografía. En tal caso, siempre con una presentación clínica ante la presencia de un nódulo tiroideo, sea sintomático o sintomático, le pedimos unas pruebas de TSH y un ultrasonido de ecografía de tiroides. Si el TSH está normal o elevado, lo que sigue es hacerle una BAF con guía ecográfica y ver las características sonográficas. Pero si el TSH es bajo, hacemos una camografía tiroidea para determinar si es un nódulo caliente y evaluar si se trata de una tirotoxicosis, por ejemplo, y la medida es rara. Por ejemplo, un nódulo caliente significa que ese nódulo recoge la mayor cantidad de radiactivo porque precisamente hay hormonas tiroideas que se producen en exceso y es difícil pues que sea un cáncer a este nivel, ¿no? Generalmente si es un nódulo sería un nódulo frío y no produce hormonas tiroideas. ¿Ya? Bueno, está la descripción, se hace la ecografía con ultrasonido y se ven las características histológicas, si hay lesión hipoecoica, si tiene microcalcificaciones, si los bordes están comprometidos, son márgenes irregulares, si es en la ecografía más alto que ancho en el plano transversal, y aunque este último criterio ya está saliendo de lado, algunos lo consideran como vascularidad interna incrementada, que se hace con el Doppler. Por ejemplo, el hipoecoico significa porque son lesiones de baja densidad y que ecográficamente se ve como áreas más oscuras en comparación con el tejido circundante que lo rodea. Si hay la presencia de microcalcificaciones, se agrega el diagnóstico. Si hay vascularidad interna, por ejemplo, acá también tenemos otro, y que los bordes son irregulares, por ejemplo. No son ejemplos, por ejemplo, que hemos tomado del hospital, ¿no? Generalmente debe llegar a 1 centímetro. Ahora, si yo tengo un nódulo sólido que tiene estas características sonográficas sospechosas y mide mayor o igual a 1 centímetro, le podemos hacer una visoperfección con la aguja fina. Si no llega a este tamaño de umbral, es más difícil se puede realizar, pero el riesgo de que no salga nada o salga inconcluso es muy alto. Entonces nosotros basamos en la creación TIRATS ecográficamente para establecer un riesgo estadísticamente significativo. Este es un TIRATS tomado de un argentino, por ejemplo, si tiene estas características. Un TIRATS 4A ya es indicativo de ser biopsia. Por ejemplo, si presenta uno de los siguientes signos, si me dicen que tengo un nódulo sólido o que tengo contornos irregulares, por ejemplo, basta que esté uno y es un TIRAS 4A. Si hay dos de estos signos, será un TIRAS 4B, el riesgo ya se incrementa. Y si tiene, por ejemplo, es un nódulo sólido, tiene microcalcificaciones y es fuertemente hipocogénico, si tiene presenta 3 de los 5 signos y es un TIRAS 4C, la posibilidad de malignidad puede bordear del 66 al 95%. Esto de acuerdo a la última clasificación que se hizo ya en el 2017. Por ejemplo, miren, TIRAS 4C ya es un riesgo de 66 al 95% de que sea cáncer. El porcentaje de que estos pacientes vayan a cirugía es 91.22. La recomendación es ante un TIRAS 4A, 4B, 4C,
¿no? Es hacerle biopsia por aspiración con aguja fina, no biopsia incisional, biopsia solamente en diagnóstico citológico con aguja fina que puede ser guiada con ecografía. Si tengo un paciente con tiras 4C y le mando a hacer una BAF guiado con ecografía, el resultado de la BAF, ya estamos hablando de la BAF, este es de la BAF, puede ir del 1 al 6. Por ejemplo, si el paciente tiene un BDH de 5, sospecha de malignidad, el riesgo de malignidad es 60-75%, ya está indicado hacerle tiroidectomía total o leucemia. Pero si me sale un VIRAS 1, un TIRAS 1, se sugiere repetir la biopsia con ultrasonografía. Entonces hay criterios. Bueno, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento inicial es quirúrgico. Cuando nosotros tenemos un paciente y le sacamos la tiroides porque tuvo todas las características, por ejemplo, presentó un nódulo sólido, el TSH estaba normal, le hicimos un BAO, salió carcinoma papilar de tiroides, o sea, un BDH, qué sé yo, 5, y entonces hacemos la tiroidectomía, lo que va a ocurrir es un hipotiroidismo. Pero siempre puede haber en el hecho tiroideo, a pesar que hemos resecado macroscópicamente, puede haber algunas células o células foliculares, o folículos mejor dicho, que estén en el hecho que no lo podemos observar. Entonces, se produce un hipotiroidismo y por retroalimentación de asa larga y asa corta se activa esta cascada de TRH y TSH, los cuales van a activar a estimular el crecimiento de ¿quién? De estos folículos que han estado inactivos, ¿no? Pues generalmente nosotros le damos levotiroxina para precisamente inhibir este crecimiento. Pero ¿cuánto tiene que dejar la TSH para lograr precisamente esta no reactivación de algunas células o células foliculares o folículos que se pueden haber quedado? Esto lo aplicamos solamente para carcinomas bien diferenciados. Ya habíamos dicho que eran los papilares y foliculares. Y el tratamiento es altamente individualizado. Si el paciente tiene un riesgo bajo de recurrencia, yo tengo que mantener sus niveles entre 0,1 y 0,5. Pero si tiene un alto riesgo de recurrencia, la dosis aumenta de acuerdo al kilo por día de peso. Por ejemplo, puede ser 60 kilos por 2, sería 120. Tendría que darle pues levotiroxina, que viene en una presentación de 100 microgramos, de 120 más o menos, por día, y lograr que la dosis supresora de TSH se pueda medir en menos 0,1. Bueno, esto lo voy a avanzar, ¿no? Y el tratamiento con yodo significa que si ha quedado remanente, nosotros sabemos la fisiología base de la formación de TD74 que tiene que ver con la síntesis de hormonas tiroideas. Lo único que hay que hacer sencillamente es agregarle yodo radiactivo para quemar a las células foliculares que pueden haber quedado. Viene con un poquito de trampa. Entonces, a recordar, el tratamiento del cáncer de tiroides sin compromiso de ganglios es la tiroidectomía. Ahora, si hay compromiso de ganglios, primero hay que observarlo ya sea por la clínica o ya sea por estudio de imágenes ecográficas. Si es así, tenemos la obligación de tomarle un BAF a esos ganglios. Si sale positivo, procedemos a hacer la disección radical clásica o la radical modificada, que es la que se suele hacer ahorita, ¿no? Por ejemplo, esta de acá. Disección lateral solamente del grupo 2-4 que corresponde a la tiroides. Porque habíamos dicho que el porcentaje de metástasis del 2 al 4 era alto y a veces en algunos centros como el INEM de Lima sacan hasta el 5. ¿No? Eso se llama una lesión terapéutica lateral de cuello. ¿Ya? Pero las complicaciones de la terapia por disección radical pueden ser altas y hay que explicar al paciente que esto de acá, estas lesiones, estas complicaciones pueden darse en estos porcentajes. También podemos correr el riesgo de llevarnos las hormonas paratiroideas que secretan precisamente la PTH que se encargan de hacer todas estas funciones. O sea, ¿cuál es la función? Sencillamente esto ya es mantener las concentraciones de calcio plasmático fosfato dentro de niveles adecuados. Porque puede llevarme a una hipoglucemia, y una hipoglucemia puede darme siendo hecho usted. Significa que el paciente, por ejemplo, después de una tiroidectomía, puede solamente a la percusión de la región periocular puede haber un aumento de la contracción a este nivel periocular, o el signo en este caso de Trousseau, que en este caso, por ejemplo, aparte que tiene hipoglucemia, colocamos el brazalete, insuflamos y hacemos una isquemia transitoria y miren las paresthesias hormigas, calambres o fasciculaciones que puede tener. Esto se puede ver básicamente porque se aumenta la permeabilidad de la membrana neural a los iones sodio, y cuando el calcio plasmático cae menos del 50%, las fibras nerviosas se comienzan a ser excitables. Esta es la explicación de estos síntomas. Bueno, básicamente es eso que tenemos que hablar de tiroides.